Buenísimo. Bueno, pues ya estamos aquí en esta entrevista con Enrique Reinberg y Silvana Rabinovich, quienes pues vaya que nos vienen a hablar de un tema que ha estado circulando en las últimas semanas, no solamente en redes sociales, sino en otros espacios académicos, periodísticos, en la sociedad en general, que es justamente la respuesta a un comunicado que sacaron una serie de intelectuales del Colegio de México repudiando justamente una posición que tomó el Colmex de prohibir toda relación académica, comercial, también entiendo, con universidades del Estado de Israel, ¿no? Entonces, pues al respecto, Enrique Reinberg, Silvana, bienvenidos aquí a los Pasos de la Semana. Y pues más bien, ¿qué decir, ¿no? Como en un panorama primero general de esta respuesta que sacan estos comunicados. Y entiendo también que hay una respuesta ya por parte de un sector organizado, también de otras universidades, que ha estado exigiendo desde hace un tiempo pues justamente el cese de relaciones académicas con el Estado de Israel por el genocidio que están cometiendo contra el pueblo palestino, ¿no? Entonces, Enrique o Silvana, quien guste A ver, empezar, adelante. bueno, inicio y Silvana completará y proseguirá. Bueno, sí, efectivamente, el Colegio de México adoptó una decisión de gran trascendencia desde nuestro punto de vista, porque implica la ruptura de relaciones académicas con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Eh, la decisión fue tomada con mucha cautela, respetando modos de consulta, de información a la comunidad para que ésta se expresara en torno a la conveniencia, a la pertinencia de romper esas relaciones con la Universidad Hebrea de Jerusalén. A tal punto fue de trascendencia que efectivamente un nutrido grupo de, bueno, intelectuales que pueden ser científicos sociales o de las ciencias exactas, artistas, políticos, empresarios, etcétera, alrededor de 300 firmaron un airado comunicado desplegado donde se oponen a o manifiestan su desacuerdo con esa ruptura, invocando que, bueno, básicamente que las universidades son espacios de reflexión, de generación de conocimiento científico, al cual le atribuyen, por lo tanto, una cualidad neutra, eh, y por lo tanto resultaría injustificable que el Colegio de México o cualquier institución eh, rompiera relaciones con tan prestigiada universidad. Y entonces, bueno, en el seno de nuestro colectivo, académicos, académicas con Palestina, eh, redactamos un documento que se llama justamente La Academia no es neutral, porque lo que enfatizamos es el entreveramiento de intereses entre la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero todas las universidades israelíes y el andamiaje político-militar de un Estado genocida como es el Israel, ¿no? Bueno, hasta aquí llego y seguramente Silvana puede decir muchas cosas más. Sí, Bueno, Silvana, yo no sé si sigo. te... Échale, Sí, échale, dale. por favor. Sí, gracias, gracias. No, más bien dale tú, te escuchamos. Es que pensé varias cosas. A ver, la primera es este término neutralidad o cultura de paz, escuchamos mucho también, y es complicidad con el statu quo, eso. Eso no es neutral. Eso es decir, bueno, nos consideramos neutrales, objetivos, ¿no? O que cultivamos la paz, aquellos que queremos que todo siga como estaba. Entonces es una ausencia de crítica. Es una contradicción entonces que ellos digan
que las universidades son neutrales y también son el único espacio de la crítica, porque no hay mucho espacio actualmente para la crítica. Es verdad que en el sistema de apartheid que había posibilidades para muchos profesores israelíes de distintas universidades de ser críticos, hasta que en algún momento se iban. No, las voces más críticas hoy en día no están en esas universidades. Hay algunos. En la Universidad Hebrea de Jerusalén, particularmente está Nurit Pele del Hanan, pero está también Nadira Shalkub-Kevorkian, ¿sí? Que es una jurista, una profesora de leyes palestina que fue echada de la universidad. Yo soy egresada de esa universidad y entonces conozco bastante la diferencia que había en esas libertades. Y neutralidad no hay tal. Eso es lo primero que quiero decir, que no hay neutralidad. Segundo, muchos de los que ahí firman son personas muy sensibles al tema del genocidio. Entonces llama, claro, al holocausto judío en la Alemania nazi. Hubieran querido que Heidegger, cuando era rector de Freiburg, no hubiese hecho listas negras, que no hubiese quemado la obra de Husserl. Hubieran querido que tenga una actitud crítica ese rector. Entonces, es muy selectivo esto y vuelvo a decir, no hay tal neutralidad. Quienes alegan neutralidad son quienes abogan por la continuidad del sistema. Y yo quisiera sí explicar por qué podemos y debemos hablar de no son solo vasos comunicantes. Si ellos veían túneles, sí, hay túneles directamente del conocimiento entre la universidad y el ejército de Israel. O sea, si ustedes ven la película El Laboratorio de Labo Amabadá de Yotam Feldman, una película del 2013, o sea, ya tiene 11 años, ahí él entrevista a el general Shimon Nabé, que él dice, es la primera vez que veo que el ejército israelí contrata filósofos. Estudió filosofía, arquitectura y antropología en la Universidad de Tel Aviv. Hizo todo eso para poder aplicar ese conocimiento de los filósofos más críticos como Deleuze y Guattari a la contrainsurgencia, ¿sí? Lo volvió táctica y se animó por primera vez el ejército, por esto que él hizo, a entrar a Nablus, ¿no? Entonces estamos hablando de que la universidad hace un servicio, pero no solo Shimon Nabé, que fue estudiante y también profesor en la Universidad de Tel Aviv, sino que hay otro profesor que entrevista Yotam Feldman en su película, que se llama Itzhak Ben Israel. Este es un profesor emérito de filosofía, que es así consejero, muchas cosas, muy laureado el hombre. Él usa modelos matemáticos para definir el modelo del ejército israelí. Él es parte de ese cálculo del 1 a 100 en las muertes, que ahora ya nos queda corto, ¿no? Que nos escandalizó hace unos años atrás. En 2008 no escandalizó eso. Ahora con la inteligencia artificial, bueno, hay mucho más. ¿Y quién puede decir que las investigaciones en inteligencia artificial no provienen de las universidades, ¿no? Son los capitales privados que abonan a las universidades para que desarrollen sistemas como el Lavender o el Gospel, ¿no? El Evangelio. Y hay otro profesor, ya un octogenario, hasta Kasher, que a mí especialmente me llama la atención. En 2005, este profesor elaboró el código de ética, él se dice levinasiano, el código de ética del ejército, y tiene un capítulo sobre la pureza de las armas, armas con R, no pureza de las almas, pureza de las armas. Y no solo eso, sino que tiene otro capítulo sobre vidas humanas. Teóricamente, la pureza de las armas decía que no debía usarse las armas contra los civiles, pero en realidad cuando tiene que hablar de la defensa de la vida, ¿sí? Del derecho a la vida humana, solo se refiere a los israelíes. Entonces tenemos pruebas por todos lados de complicidades, mucho más ahora que se empezó a ejercer una censura también con académicos israelíes, cosa que antes no había, no solo palestinos. Y después, bueno, tenemos connotados académicos
israelíes que ya dijeron en su momento, Benny Morris, incluso que es nacionalista, él dijo que había habido limpieza étnica en la Nakba, ¿no? En 48. Está Omer Bartov, está Neve Gordon, todo eso ya se fueron de Israel, ¿no? Eyal Weizman, por ejemplo, que fundó la arquitectura forense, que ustedes lo deben recordar porque trabajaron lo de Ujú, ujú. Ayotzinapa también. Bueno, está en Reino Unido, igual que Ilan Pape, y bueno, y muchísimos más. Y otros que la pelean desde adentro. Pero realmente no se puede decir que esa crítica que se ejerce en las universidades tenga algún efecto en este momento. Hace poco, voy a decir algo personal, una amiga me pidió que le enviara una carta de invitación, una académica muy crítica. Y le dije, mira, no, estoy en este movimiento y nosotros queremos ejercer presión de esta manera, consideramos que es la manera más efectiva de hacerlo. Entonces me dijo, mira, acá lo que pasa es que estamos, no es para convencerte, me dice, y te entiendo perfecto, pero acá estamos al borde de una guerra civil. O sea, la persecución que hay las había hace más de una década, ¿no? De estudiantes que se anotan en las cátedras para denunciar a los profesores y presionar a los sponsors de las universidades para que no, para que echen a esos profesores, los corran. Ahora, en este momento, ya directamente tocan la violencia. Entonces, sí, están pasando cosas tremendas y que me perdonen los 300 y tantos firmantes, no hay lugar para esa crítica. Sabemos que esto no es contra personas, lo hemos dicho una y mil veces. Aquí esto no es contra nombres y apellidos de profesores, ¿sí? Es una cuestión de presión institucional para llamar a la cordura, nada más. Un poco retomando esto que dicen. Después de, o sea, uno lee el comunicado que se ha difundido en redes sociales y dice, después de 400 días, después de más de un año, el Colmex por fin se declara, ¿no? Y dice, vamos a cortar relaciones. El CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, ya había hecho algo parecido anteriormente. Sin embargo, tenemos grandes universidades como la UNAM, por ejemplo, que en meses anteriores se les había presionado por cortar este tipo de relaciones, por cortar las becas, por cortar los intercambios, ¿no? Y se habían abstenido de hacerlo. Entonces, ¿ustedes por qué creen que haya tomado tanto tiempo? Y ahora que se está haciendo, pues, ¿cuál es la importancia, ¿no? De ser solidario con este tipo de manifestaciones y cómo darles más potencia? A ver, eh, permítanme hacer un pequeño recuento de esa, eh, ese intento que hicimos por que la UNAM asumiera una postura mucho más enérgica respecto a lo que sucede en Gaza, en la Franja de Gaza, y ya no solamente en la Franja de Gaza. Eh, y bueno, que fue la petición dirigida al mismo rector de la Universidad Nacional para exigir la ruptura de relaciones con las universidades israelíes. Y bueno, el rector eh, hizo y le pidió a algunos miembros del Consejo Universitario que tomaran una postura que, bueno, es muy socorrida cuando uno no quiere asumir una postura definida, clara, contundente, que es decir, bueno, sí, están los gazatíes sufriendo, nos compadecemos, pero en realidad en el mundo, el planeta está lleno de víctimas, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que pronunciarnos sobre lo que sucede en Gaza cuando en realidad el mundo entero o muchos pueblos están en estas circunstancias? Bueno, es una manera, obviamente el Consejo Universitario no emitió ninguna resolución respecto a solidaridad con todos los pueblos oprimidos del mundo, ni con los gazatíes ni con otros pueblos. Eh, y se zafó del asunto, ¿no? Ahora, esto tendría evidentemente que la decisión tomada por el CIDE respecto a la Universidad de Tel Aviv y la Hebrea de Jerusalén, perdón, y la del Colegio de México respecto a la Hebrea de Jerusalén,
son de gran importancia. Pero bueno, en este país tenemos una universidad nacional, una universidad de la nación, eh, y que la Universidad Nacional asumiera una postura equivalente a la del CIDE y a la del Colegio de México, tendría una repercusión enorme. Una repercusión enorme que se inscribe evidentemente como la del Colmex y la del CIDE en esta acción enmarcada en lo que se llama BDS, boicot, desinversión y sanciones. Y bueno, en este caso se trata de una modalidad de boicot que es el boicot académico, que creemos consideramos que tiene un efecto, eh, bueno, en cierta forma simbólico, pero también político, de aislar a un Estado que comete un genuino genocidio, ¿no? Ahí reside la relevancia y que podría, por lo tanto, tal vez ser proseguido con otras formas de boicot, eh, o llegar a la ruptura de relaciones diplomáticas con el propio Israel, ¿no? Bueno, eso es el marco en el cual también está inscrito el documento al cual tú aludes, y que, bueno, Silvana tal vez tenga más claras las fechas. En este caso se remonta a el primer semestre de este año, de 2024, cuando procuramos llegar a acercarnos a la rectoría y plantearle esa demanda y que fuera asumida por la rectoría y todo el consejo universitario. A mí me gustaría agregar a esto, entre los profesores que iban a entregar la carta estaba Enrique, que fue maestro del rector, y creímos que iba a tener la deferencia de recibirla, pero no, envió a alguien, no sé, recuerdo bien el cargo técnico de la persona que fue a recibirla y bueno, no mereció respuesta. A mí me gustaría un poco responder a lo que tú decías, ¿por qué no tomar esa, qué es lo que hace que la universidad no tome esa decisión y tenga tanto miedo de tomarla? Yo creo que primero hay miedo de ser acusado de antisemita, porque hay un uso espurio del término antisemita. eh, Hay países, afortunadamente en México no se aprobó, donde se aprobó una definición de antisemitismo del Instituto de Investigaciones sobre el Holocausto, que es, bueno, judeocéntrica, o sea, reduce lo semita, que es un concepto colonial del que no vamos a hablar en este momento, pero es muy interesante ver lo orientalista que es, ¿no? Pero que lo reduce al odio a los judíos, cosa que podría llegar a ser, debería ser más amplio, pero digamos que lo reduce a eso. Pero lo grave es que en los ejemplos que da, hay tres ejemplos donde claramente se confunde el odio al judío con la crítica al Estado de Israel. Y eso es una trampa. Entonces, hay países donde esto empezó a implementarse, aunque dice que no es vinculante, sí se usa, y ahí por lo menos sé ahora dos casos de demanda. En Argentina hay más, pero tengo dos muy, muy presentes. Uno es el del actor Norman Brisky, otro el de la diputada Vanina Biasi, ¿no? Donde claramente no son antisemitas, por favor, pero bueno, la Delegación de Asociación Israelita de la Argentina sí lo decide ante la justicia, ante el aparato de justicia. Cuidémonos de eso y creo que hay miedo en la UNAM porque sí, hay gente que ha usado de esta manera espuria y que lo está usando en la calle, ¿no? El término antisemita. A veces no se usa con mucha, la crítica no es muy precisa, pero justo en la academia nos dedicamos a hacer una crítica verdaderamente documentada, argumentada, entonces no nos pueden tildar de antisemita, empezando porque Reichenberg y Rabinovich, digamos, tenemos nuestra parte judía. Segundo, por una cuestión humana, es vital que la UNAM
que ha sido el faro de las universidades de todo el continente, de todo el subcontinente, tenga un posicionamiento claro. Llama la atención que la UNAM no afirme la vida cuando nosotros fuimos en aquella oportunidad, que fue en los primeros meses del año, a entregar esa carta, donde llevamos los nombres de los rectores, de los profesores y estudiantes que habían sido asesinados hasta esa fecha, que ahora son muchísimos más. Entonces, llama la atención que vengan a decirnos que, bueno, hay asesinatos en todos lados, hay genocidios en muchos lugares, ¿por qué únicamente Palestina? Porque aquí hay un caso de un borramiento cultural, de que un arrancamiento de raíz, ¿no? De todo rastro que quede, y que bueno, desafortunadamente se relaciona con lo de Amalek, ¿no? Otra cosa que sí quería decir es que bueno, el tema este de la responsabilidad. La UNAM tiene una responsabilidad que no está asumiendo, y no solo la UNAM, yo creo que todas las universidades, pero como faro de universidades, yo creo que la UNAM debería, y nos dicen, por ejemplo, no queremos herir susceptibilidades. Y lo hemos dicho hasta el cansancio, sobre todo los que tenemos apellidos judíos. ¿Quién puede considerarse ofendido porque se afirme la vida? Nadie, nadie. O sea, aquí nos están poniendo como excusa cuando en realidad de lo que se trata es de otros intereses. Y si hay otras universidades que mantienen relaciones con las universidades israelíes para el desarrollo de tecnologías de guerra, creo y espero que no es el caso nuestro. Entonces no tenemos que ser cómplices de una economía y una industria que tiene las manos completamente manchadas de sangre. No tenemos por qué quedar ahí. Tampoco tenemos que tener cuidado y tener miedo de que no vayan a devolver a Tomás Cerón. ¿Sí? Sabemos que el Estado de Israel no conoce de eso de las extradiciones, no lo necesita, ¿no? Porque cuando busca a alguien va y lo secuestra, como hizo con Eichmann o con cualquier otro. Entonces, bueno, yo no sé qué es lo que estamos esperando, no se ofende nunca a nadie por defender la vida. Creo que hay una responsabilidad que no está asumiendo y le va a costar caro a las instituciones que no lo hagan. A ver, Pues, ajá, sí. permíteme una cosita, Alejandro. Yo creo que yo quiero insistir en uno de los puntos que abordó Silvana, y es el del antisemitismo, ¿no? Me parece importante, bueno, por un lado, porque confunde de manera atroz a toda la ciudadanía, es decir, declararse en contra del genocidio del pueblo gazatí, y por lo tanto echar la responsabilidad, la culpabilidad al gobierno israelí, equivale a una postura antisemita, ¿no? Yo creo que, bueno, las últimas semanas se han multiplicado en redes sociales una serie de mentiras, y entre otras la de esta ecuación antisionismo igual antisemitismo. Hay una serie de personajes que circulan en entrevistas, en monólogos, en diálogos entre ellos, etcétera, que enfatizan esto. Este no es sino una parte de una andanada de mentiras que obviamente tienen un origen, desde mi punto de vista, y creo que Silvana coincide, es la llamada Hasbara, el aparato propagandístico del Estado israelí, que tiene por objeto desvirtuar las críticas que se hacen, eh, generar nuevas verdades, si se puede decir así, etcétera, etcétera. Hemos oído en ese sentido sonceras como que no es un genocidio porque solo van 40,000 personas muertas. Y el genocidio, el verdadero genocidio, es el de 6 millones de judíos durante el nazismo.
bueno, cosas tan absurdas como esas. La idea de, o digamos, la afirmación de que la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos tiene que desaparecer porque los palestinos ya se han acomodado en muchos otros países, ocupan cargos, profesiones que les reditúa gran cantidad de dinero y por lo tanto la UNRWA, esta agencia, ya no tiene razón de ser, etcétera, etcétera. Es necesario desmontar toda ese cúmulo de mentiras que no tienen asidero, pero bueno, en redes sociales nadie pide la comprobación, nadie pide notas a pie de página como en los textos académicos y bueno, son asimilados y tragados, si me permiten la expresión, por quien ve esas redes sociales sin pasar por el filtro de la crítica, ¿no? Bueno, entonces, sí, efectivamente, hay todo esto o en lo que hacía hincapié Silvana, de ese reclamo de antisemitismo y que probablemente fue la razón por la cual la rectoría de la UNAM no quiso asumir una posición mucho más fuerte, más contundente, más afirmativa, digamos, respecto al tema. Bueno, es una de esas grandes mentiras, ¿no? Perdón, yo quisiera decir una cosa más sobre el tema de la responsabilidad de la moral, porque me parece que cuando dicen, quieren tratar todo de una manera ecuánime, porque están las atrocidades cometidas por Hamas el 7 de octubre, que nadie dice que, nadie aplaude, ¿no? Las muertes, esas o los rehenes. Eh, y por otro lado, muchas más decenas de miles, ¿no? De, asesinados oficialmente, porque los que están bajo los escombros todavía no lo sabemos. Quien quiere equiparar esto para ser neutral, no está siendo neutral. Segundo, pretenden decir que tomar partido por la vida contra el academicidio, contra el genocidio, es, eh, es como tomar un partido moral, ponerse de un lado solamente en detrimento de otro lado. Esto es por la vida de todos. Lo segundo es que, porque nosotros sí que no distinguimos valores de vida, ¿sí? A diferencia de quienes consideran que unas vidas valen más que otras. Y lo otro, yo me pregunto, ¿quiere decir que entonces porque hay unos que opinan una cosa y otros que opinan otra, la universidad no puede tomar una postura moral, ¿sí? Una postura ética? Pregunto, ¿es el relativismo moral el que caracteriza a nuestra universidad? Yo creería que no, ¿no? Pero me parece que le están dando lugar al relativismo moral. Unos se sentirán ofendidos porque se defienden la vida de los otros. Me parece que es un error gravísimo el que se está cometiendo y por eso dije antes que nos va a costar caro en la UNAM, pero no por algo material, va a ser caro en el sentido de que moralmente estamos asumiendo una postura, porque no tomar postura es tomar postura, lo dijo Sartre ya en su momento, y que es, primero, que es minoritaria, y segundo, que, bueno, es cobarde, además, y es imperdonable. Y digo que es cobarde porque voy a aludir a un filósofo que nació en Lituania, en Lituania, que es Yeshayahu Leibovich, profesor de filosofía en la Universidad de Jerusalén. Yo lo he visto en 1982 a este profesor, que era un judío ortodoxo, llamar a la objeción de conciencia ante la guerra en el Líbano, ante el ataque de Israel al Líbano. Y en ese momento él dijo, usó la raíz de la palabra héroe, ¿sí? En hebreo, que es gibor, lo usó como legitgaber, es decir, sobreponerse a, aludiendo a Maimónides, diciendo que se debe sobreponer uno yendo en contra de la corriente. Y perder ese miedo e ir en contra de la corriente es lo que hizo el CIDE y es lo que hizo el Colmex, y es lo que nosotros quisimos apoyar en este comunicado. Y animar a que
más universidades lo hagan. Pues con la esperanza de que vaya sucediendo así. Ah, mira, ya regresó Alejandro que salió tantito, pero aquí está, ya lo tenemos de regreso. Esperando que sea así, que hayan más universidades, pues vamos cerrando un poco esta entrevista. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, Silvana, por tomarse estos minutos y para hablar de esto y pues para dejarnos muy claro, ¿no? Que la solidaridad no debe de tener no debe por qué tener matices, ni debe por qué cortarse por cuestiones políticas, ¿no? Pues muchísimas gracias y estamos en comunicación. Bueno, muchas Gracias. gracias. Listo, gracias por a ustedes, ¿eh? Chao, Silvana. Chao, Enrique.